Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué alegría poderlos saludar hoy. Y les hago saber que estamos muy, pero muy motivados en este amanecer que Dios nos permite disfrutar. Así que hoy te motivo para que entones una canción de gratitud al Dios único que nos da el privilegio de contemplar este nuevo día. Aprovechar estos momentos tan importantes para disfrutar de las bendiciones de Dios a través de algo tan importante como es la palabra de Dios. Estoy dando la bienvenida al hermano Ezequiel ahí en el máster, al pastor Darwin. Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció, pastor? Hermano Carlos, Dios le bendiga, buen día. Un saludo muy especial a la hermana Mercedes, al hermano Ezequiel y a toda nuestra audiencia. Amanecí muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos ya dando fin a esta semana, pero bajo la bendición de Dios. Y bueno, hoy acá con el programa Pregunte Usted. Que hay preguntas como usted. Por montón. Sí, señor. Y estarán llegando más preguntas. Mi estimada hermana Mercedita, Dios la bendiga. ¿Cómo está? Bien, pastor, muy buenos días para todos. Donde voy me la preguntan. Sí, Sí, ¿no? pero no Y diga. que por qué la hermana Mercedita no viene con usted. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana que Dios nos concede. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares con su programa Pregunte Usted. Bienvenidos. Hay muchas preguntas, ¿verdad, hermana Mercedes? Amén. Bueno, vamos con la primera porque como usted sabe, en este espacio realmente el tiempo se va Sí. y uno ni se da cuenta. Pastor, preguntan por qué David pecó después de haber sido elegido por Dios. Porque no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien Y nunca peque. y nunca peque. La razón que hace que una persona peque es simplemente por su naturaleza. Los hombres no pecan porque son pecadores, sino que, a ver, ¿cómo es? No son pecadores porque pecan. Exactamente, sino que pecan porque por naturaleza Exacto. somos pecadores. Es obvio que se presentó un fenómeno que si aquel rey hubiese sabido manejarlo, pues no existiera hoy esa historia triste que trajo consecuencias bastante nefastas, no solo para él, sino para toda su familia, ¿ya? Pero la razón real por la cual David pecó es por esa, porque su naturaleza lo impulsa ya. Pablo escribe en la carta a los Romanos y dice, ay de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Que mientras con la mente le sirva la ley del espíritu, con la carne a la ley del pecado. Y aclara la razón, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo lograr entonces que un hombre que pudo ser David y hoy cualquier cristiano vencer al pecado? Solamente hay una solución. Se llama la ley de vida en Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu. Es cuando los hombres son guiados por el Espíritu de Dios, pues están en condiciones de vencer la tentación y en consecuencia el pecado. Pastor. Amén. Hermano Carlos, preguntan que ¿quiénes son los vestidos de blanco en Apocalipsis 7? ¿Es la iglesia? Hay dos corrientes y aún tres. Déjeme, yo se las describo y luego le digo lo que yo pienso. Porque, permítame hacer una aclaración. Cuando estudiamos la palabra, debemos de tener en cuenta algunos aspectos. Y es quién, cuándo
y el por qué y dónde. Entonces, cuando la escuela de interpretación desconoce alguno de esos aspectos, puede dársele una interpretación que, aunque bien intencionada, puede ser equivocada. Entonces voy a plantearles. Una, hay quienes enseñan que son los israelitas dispersos en todo el mundo. Dos, hay quienes enseñan que son las personas que, conociendo del Evangelio, no se convierten a Dios en este tiempo y en el periodo de la gran tribulación se harán decapitar y entonces serán salvos. Tres, que son los creyentes de todas las religiones del mundo que, teniendo sembrada en su conciencia la palabra, en aquel tiempo entenderán el tiempo que perdieron, reaccionarán y estarán dispuestos a ofrendar la vida. Ya van tres. Y yo les voy a plantear desde el punto de vista bíblico qué es lo que yo pienso. Número uno, recuerde que la visión la tiene Juan en el cielo. Dos, recuerde que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan ha sido arrebatado para estar en el cielo. Dice, oí una voz que me dijo, sube acá, capítulo 4, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia nada tiene que ver en la tierra. La profecía no está enfocada a la iglesia en la tierra, porque es un tiempo en el cual Dios estará tratando con el pueblo de Israel. Juan, a partir del capítulo 4, tiene la posibilidad de mirar lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. La pregunta es, ¿dónde está viendo Juan la visión? ¿En el cielo o en la tierra? Dos, ¿en qué tiempo está viendo Juan la visión? ¿Ya? Entonces, si lo miramos de una manera objetiva, encontramos, número uno, esa visión de la multitud vestidas de ropas blancas, según el capítulo 7, el verso 9, Juan le está viendo en el cielo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que se llama en la Biblia la semana 70 o la gran tribulación o el aprieto de Jacob. Es decir, que en el momento que Juan está viendo a esa gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación en el cielo, en ese mismo tiempo en la tierra hay gran tribulación. Entonces, la mejor respuesta es leer el texto mismo. Vi una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estaban vestidos de ropas blancas, y uno de los que asistían a esta importante reunión celestial le dijo a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Recuerde que esa visión la está viendo Juan en el cielo, mientras que en la tierra está la gran tribulación. Entonces él me dijo, estos son los que han salido de grande tribulación. Otra versión dice de la gran tribulación. ¿Qué dice entonces el texto? Algunos piensan que por la palabra salieron de la gran tribulación es equivalente a que se salvaron de la gran tribulación o se salvaron de en medio de la gran tribulación. Y lo que el texto está diciendo en sí es, no les tocó la gran tribulación, porque observe que mientras en la tierra están en la gran tribulación, ellos están allá adorando al que los salvó. Vestidos de ropas blancas, una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. En síntesis, yo diría, o diría no, digo, en esa multitud estaba yo. Según la visión de Juan, es la iglesia
que no le tocó la gran tribulación. Porque entonces, factiblemente esto da para una pregunta que también está ahí en Facebook, hermana Mercedes, sobre es decir, bajo ese concepto la iglesia es pretribulacionista. Sí, no le toca la gran tribulación. Pero hay quienes interpretan entonces, según lo que usted dice, esto como si fuésemos tribulacionistas. No, lo que algunas corrientes plantean es que en la gran tribulación va a haber gente que se va a salvar y que esa es la multitud que aparece allá. Pero desconocen 4 testigos que aparecen en el capítulo 9 y en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, donde leemos: y no se arrepintieron, y no dejaron de adorar a los demonios, y no se arrepintieron de sus homicidios, y no se arrepintieron de sus fornicaciones. Y aunque el calor del sol calentó más de lo acostumbrado y la gente se quemó a causa del calor, dice, antes blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. A ver, porque aquí hay una pregunta, dice: hermanos, Dios les bendiga, quisiera que me respondieran si el arrebatamiento será en medio de la gran tribulación. No, según dice Apocalipsis, en el mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia, enseña: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. ¿Ya? Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en lo adelante, Pablo escribe: os ruego, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Dice que se consuelen con estas palabras y les explica por qué. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces es bien interesante que las personas tengan en cuenta que la iglesia no pasará la gran tribulación en la tierra. La pasará en el cielo, en la presencia de Dios, como dice Apocalipsis 7:9. Y mientras eso sucede allá, aquí en la tierra hay gran tribulación. Pastor, es tan amable y me explica cómo interpretamos los plurales del Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 23 y capítulo 17, verso 11 y 21, donde dice que vendremos. Los plurales de Dios no solamente aparecen en San Juan, también lo lees en el Génesis, ¿ya? Y tienen una razón de ser. Usted lee en el verso 26 del capítulo 1 del Génesis: hagamos, ¿cierto? Lees en la confusión de Babel: descendamos y confundamos. Y en ese orden de ideas, inclusive también leemos en el Génesis: ahora el hombre es como uno de nosotros. Entonces las personas que están sesgadas a diferentes personas en la deidad creen que se habla de la Trinidad, o como piensa un movimiento llamado Iglesia Universal, que dicen que Dios pueden ser 2, 3, 8 o 8.000 millones de personas, cerca de 8.000 millones de personas que hoy poblamos el mundo. Pero esos son manejos conceptuales, que cuando usted los compara a la luz de la Biblia, descubre que tenían un sentido en razón al tiempo en que se escribió. Los plurales en el Génesis estaban relacionados no con Dios como algunos lo quieren hacer ver. El mismo doctor Scofield dice que el término Elohim, que es un plural, dice que es en su expresión, pero es un singular en su contenido. El verso 27 da razón a dicho pensamiento, porque mientras en el verso 26 dice hagamos,
en el verso 27 dice, Dios hizo, singular. Entonces hay que mirar el contexto histórico. Número 1, el Génesis fue escrito 2500, 2600 años después del Génesis. ¿Cómo se da eso? El Dios que le reveló a Juan en el Apocalipsis lo que viene en el futuro es el mismo Dios que le reveló a Moisés lo que sucedió antes. Y en el momento que Moisés tiene la revelación, ya hay cualquier cantidad de naciones sobre la tierra, entre ellos los griegos, que tenían cualquier cantidad de dioses. Y ese término plural, que algunos confunden con personas en la deidad, no tenía ese enfoque. Ese plural se refería a ejércitos, a sacerdotes, a generales, y en el pensamiento griego, a la diversidad de dioses, los cuales eran necesarios para el normal desarrollo de los griegos. Según el pensamiento de ellos, cada acción trascendental era aplicable a una deidad. Y por eso, cuando Moisés recibe la revelación del Génesis, de la creación, de todo ese proceso, simplemente lo que está diciendo es, mientras el mundo necesita cualquier cantidad de dioses para satisfacer sus diversas necesidades, Dios solo hizo al hombre. Entonces, los plurales lo que están diciendo es las diversas concepciones que tenía la gente en el tiempo que se dio el texto y la verdadera solución que tenía el pueblo que iba bajo la línea mesiánica, en el sentido de encontrar todas las soluciones en un solo Dios. Para ellos, los no creyentes, estaba el Dios de la guerra y el Dios de la paz, el Dios del monte, el Dios del desierto, el Dios de la abundancia, el Dios de la escasez, el Dios de la vida, el Dios de la muerte. Pero para Moisés, solo había un ser supremo que reunía todo. Se llama Dios. Entonces los plurales aparecen simple y llanamente para mostrar la diversidad de pensamientos culturales que habían con respecto a la deidad y la forma como Moisés busca orientar a quienes han de creer en su Dios, que él solo era suficiente para todas las demandas que tenía la sociedad judía. Amén. Amén. Bueno, hermano Carlos, hay una pregunta acá en YouTube, dice, ¿los israelitas que entren al milenio serán transformados como nosotros después de este periodo de reinado del Señor? ¿O qué pasará con ellos? Creo que ojo con lo que voy a decir. La Biblia no dice que en el periodo milenial las personas experimentarán una transformación para estar con Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de la transformación solamente para las personas que tienen el privilegio, junto conmigo, de ser salvos por gracia. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, según Primera de Corintios, capítulo 15, según la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, los dos últimos textos, incluyendo los dos primeros textos del capítulo 12. Eso es lo que podemos decir bíblicamente. ¿Está claro? Pero es interesante que también se comprenda que Dios hizo un pacto con Abraham. Y a causa de ese pacto, Dios cumple su promesa y hizo de Israel su pueblo por elección. Ahora bien, Jesús también dijo a los judíos un día, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y se los estaba diciendo al pueblo israelita. Y de una manera especial a los guardadores
de la ley desde el punto de vista tradicional. Entonces, cuando uno mira aquello, descubre que nadie podrá ser salvo sin Jesucristo. Eso hace que los salvos por gracia, judíos como gentiles, participemos de la transformación, que se da de una manera milagrosa el día que el Señor venga. Y aquellos que se han de salvar del pueblo israelita, creo que realmente pueden experimentar ese milagro igualmente, porque es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Pero bíblicamente no existe un versículo que diga: el pueblo de Israel sufrirá una transformación milagrosa, como la sufrirá el pueblo de todo el mundo el día que el Señor venga por la iglesia. ¿Está claro? Sigamos. Hermano Carlos, mi hermano tiene una relación fuera del matrimonio y esta joven le envía regalos a mi mamá. Mi pregunta es, al aceptar mi mamá estos regalos, ¿está haciéndose partícipe de ese pecado? Claro. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Si la señora madre sabe que la persona que quiere halagarle con detalles está generando un daño en un matrimonio legalmente establecido, se está haciendo partícipe, porque indirectamente está avalando esa relación. Exacto. Está mal en esta señora que se beneficia de alguna manera de los halagos que la pretendiente de su hijo le hace. Pues él es casado. Ella lo que tiene es que enseñarle a su hijo que tiene que respetar el matrimonio, Sí, y enseñarle a la personita que quiere convencerla para que sea su suegra que no es posible porque ya su hijo tiene un compromiso. Y mientras esté ese compromiso, ese hombre es un fruto prohibido para cualquier mujer. Bueno, Carlos, hay varias preguntas alrededor del diezmo. Yo le quisiera leer como las que hay y usted dice. Bueno, la primera, había una que decía: ¿por qué se da los diezmos ahora si la orden de Dios fue bajo la ley? ¿No es mejor ayudar a otra gente que no necesita y no a un pastor? Y hacen un comentario alrededor de eso y dice que hasta cambian de autos anualmente. Y al 6 se me lleva Pues otra yo cambiaría de auto todos los días si tuviera. Otra pregunta que yo creo que es un poco más con un interrogante sano sobre cómo diezmar y sobre pero primero, cómo diezmar. La segunda, ¿se debe dar diezmo de las primas? La tercera, ¿cómo se dan las primicias de un empleo? Y la otra es, ¿se debe sumar la salud, el pago de salud y pensiones al sueldo y dar el 10%? Imagino que esto en un contrato no directo con la empresa, por OPS. Y había otra que enviaron al CIC sobre que si es una mujer que no trabaja, su esposo le da el dinero para el mercado, que si ella debe diezmar de lo que se le da para el mercado. Ya. Es una cantidad y está relacionada con el dinero. Sí. Bueno, comenzamos diciendo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando uno está tan preocupado por el dinero, se me hace que está compitiendo con el único Dios. No. No, déjeme, yo explico. La hermana por qué. tiene las dudas. No, pero espere, yo les explico por qué. Quienes tienen inquietud con respecto al diezmar y tratan de ubicarlo en el pasado, le haría yo una pregunta al hombre o a la mujer. ¿Estaría de acuerdo que su marido o su mujer tuviera otra pareja? ¿Usted qué cree? ¿Qué me diría? Que no. Pero eso es de la ley, del Antiguo Testamento.
Entonces ya no tiene razón hoy. Ese es el problema de la gente, que interpreta solo lo que a ellos ¿qué? Les conviene. Entonces, entre comillas, porque eso de pensar en el diezmo y que el pastor consigue carro y bueno, si yo pudiera yo tendría un avión. ¿Cuál es el problema? Lo tiene el narcotraficante, el guerrillero, el corrupto congresista, el presidente, el asesino, el ladrón, el gay. ¿Por qué un hijo de Dios no puede tenerlo mejor? No sáquense de la cabeza esa tontería de que los cristianos no pueden. Hable con Abraham y era un hombre riquísimo. Hable con David y era un hombre riquísimo. Hable con Lot y era un hombre, con Job y era un hombre riquísimo. Yo no sé por qué a la gente se le ha metido en la cabeza que los hijos de Dios y un pastor no puede tener. Si el todos cura los tiene. ¿Ah? Si el cura los tiene. El cura lo tiene, el papa lo tiene, tienen de todo. Un no pastor no puede tener un carro porque ya es un problema. Vea, si Jesucristo estuviera ahora caminando aquí por las calles, tendría un BM, un Maserati, un Ferrari. Oh, ¿cómo se le ocurre? Porque no es posible, él es humilde. Es que la humildad no se manifiesta de esa manera. Hay gente que anda con zapatos rotos y son soberbios. Y hay gente que tienen cualquier cantidad de bienes y son humildes. Y hay una enseñanza en la Biblia que me llama la atención y que quiero aprovecharla para hacerle saber a la gente que a Dios le gusta estrenar. Tráigame en un burro 0 kilómetros. ¿Por qué no dijo un burro gomoso? Porque es que yo quiero mostrar la humildad. Tráigame el burro más viejo, ese que está cojeando. No, un burro que nadie lo haya montado. Y si alguien dice algo, dígale que el Señor lo necesita. Esto es solo como para ilustrarles en el sentido de que el dinero no puede convertirse en un obstáculo para yo dejar de obedecer el Evangelio. En la Biblia es muy bueno que las personas entiendan algunos aspectos relacionados al plan financiero de Dios. Y no lo hago porque yo tenga hambre. Antes de yo ser pastor, vivía, comía, vestía, montaba en carro, o en burro, o a pie, y nada pasó. Entonces, la gente tiene que sacarse de la cabeza de pensamiento de que los pastores predican por amor al dinero. En mi caso personal, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Y son más de 40 años. Entonces, aquí lo que la persona debe entender son cosas simples. Número 1, no haga alusión al diezmo que era del pasado. Porque entonces usted tendrá que aceptar que si el diezmo era del pasado, la prohibición del adulterio también es del pasado. La prohibición de la fornicación también es del pasado. La prohibición de el pecado de incesto también es del pasado. Entonces yo les haría una pregunta. ¿Estaría de acuerdo, señora, que su marido conviva con sus hijas? No, ¿cómo se le ocurre, pastor? Ah, pero eso es del pasado. Eso también es del Antiguo Testamento. ¿Estaría usted de acuerdo con que su marido tuviera varias mujeres? ¿Cómo se le ocurre, pastor? Ah, bueno, pero eso también es del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ubicar las cosas en orden. Regla número 1. El diezmo no apareció en la ley. El diezmo aparece en los días de Abraham bajo la dispensación de la promesa. Luego, pero vamos por partes, aparece bajo la dispensación de la promesa y surge no como una imposición de Dios, sino como un resultado de gratitud a Dios en razón a lo que Dios le dio. Abraham fue, rescató a Lot, trajo un botín y dio diezmo de todo. No dice lo pagó, dio diezmo de todo. Ya en la carta a los hebreos se hace alusión de que pagó. Pero en el Génesis dice, dio diezmos de todo. Y se lo dio nada más y nada menos que a Melquisedec, que no tenía padre ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin. Algunos alucen que era
una teofanía de Dios, otros que era Sem, que había sobrevivido a la cuarta generación, y que en razón a esa larga vida alcanzaba el privilegio de ser juez, sacerdote y rey. Y en razón a eso se le dio. Cualquiera de las dos, algo queda claro. Abraham lo dio como una expresión ¿de qué? De gratitud. Luego Jacob en el capítulo 28 enseña que él lo dio en razón a un compromiso que hace. Si yo fuere y Dios va conmigo y me da pan para comer y ropa para vestir, de todo lo que Dios me dé, el diezmo apartaré para ti. Luego aparece en el tiempo de Moisés como una ley y con algo muy interesante, y es que si alguien no diezma en el momento que debe de diezmar, se le contará como deuda y tendrá que pagar un 5% adicional en caso de que quisiese tomar el diezmo en préstamo. Se hace ley porque ya hay una institución establecida por Dios en un orden que está relacionado con una tribu que se llama la de Leví, a los cuales no les fue dada herencia en la tierra, porque cuya herencia es Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, ese recurso que Dios le da a esa tribu no deja sin bien material a aquellos, porque les dejaron también lugares específicos para ellos. Luego, cuando viene el tiempo de Jesús, según San Mateo, capítulo 23, el verso 23, se da un fenómeno muy interesante en el pueblo de Israel. ¿Cuál? Que aquellos eran celosísimos en diezmar, pero no eran celosos en hacer justicia y tener misericordia. Entonces Jesús les dice que ellos deben de saber que si son celosos para diezmar hasta del anís y del eneldo, pues también debían de ser celosos en hacer justicia y amar misericordia. Y les concluye diciendo, era necesario hacer justicia y hacer misericordia sin dejar de diezmar. Porque con Dios no es que hago una cosa y no hago la otra, y por lo que hice esto me paso por encima la otra. Con Dios debe de hacerse de una manera integral lo que Él demanda del individuo. Entonces, había que hacer justicia y hacer misericordia, sin dejar de diezmar. Luego, en la defensa de Pablo en el capítulo 9 Exacto. de la primera carta a los Corintios, que le están cuestionando su forma de sobrevivir, porque a veces a los cristianos les gustaría que el pastor ore cuando esté enfermo, que el pastor los visite cuando tiene un problema, que el pastor les dé consejería, que el pastor les ayude a enterrar el muerto, que el pastor les presente sus hijos, que el pastor les ayude a resolver un problema cuando hicieron un negocio mal hecho y entonces buscan al pastor a ver cómo pueden recuperar lo que perdieron. A ellos les gustaría todo eso, pero que el pastor no coma. Que es lo que en la defensa de Pablo, en el capítulo 9, deja ver. Él les dice, ¿quién fue soldado a su propia expensa? La respuesta es ninguno. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? La respuesta es ninguno. ¿Quién tiene un rebaño y no toma de su leche? Ninguno. Ninguno. Entonces él dice, ¿no está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Lo dijo Dios por los bueyes o lo dijo por nosotros? Por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque los avaros israelitas le colocaban una hociquera en la trompa al buey
y solo lo ponían a trabajar y a trabajar como si el buey no tuviese derecho a comer. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Habían unos que querían que Pablo predicara y predicara y predicara y no pudiera comer de lo que la comunidad debía dar. Entonces él dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, dice el Señor. ¿Lo dice solamente por los bueyes o lo dijo por nosotros? Aclara él, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que siembra con esperanza de recoger el producto de la tierra. Así también ordenó el Señor, que los que sirven en el altar del altar participan, refiriéndose al orden sacerdotal, y luego lo traslada a su tiempo. Así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Está claro? Luego el escritor a los Hebreos hace un comentario muy interesante en el capítulo 7 acerca de lo que es diezmar. Y les recuerda a estos cristianos, porque, ojo, la carta a los Hebreos, que es dirigida a la comunidad judía, pero que no vive bajo la ley, porque ya ellos son salvos por gracia. Son los dispersos que menciona Pedro en su capítulo 1, el versículo 1, cuando dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los dispersos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se refiere a la comunidad judío-cristiana que sufrió la dispersión después de la muerte de Esteban, que surge una gran persecución y los cristianos se dispersan por todo el mundo. A ellos es a quien les es dirigida la carta a los Hebreos. Y en su capítulo 7 hace un comentario muy interesante acerca del origen del diezmo y cuál era su finalidad, recordándoles a ellos que para el buen funcionamiento de la obra de Dios donde ellos estuvieran, no podían olvidar dichos principios. Algunos que no están de acuerdo con diezmar dicen, pero Pablo dijo que no hizo uso de ese derecho. Bueno, eso es otra cosa. Si yo tengo un derecho y no hago uso de él, eso es otra cosa. Yo tengo derecho en Colombia de tener un carro y conducir un vehículo, pero yo puedo tomar la decisión de hacer uso de ese derecho o no hacerlo. Pero el hecho de que yo no lo haga no quiere decir que está prohibido. No quiere decir que no es legal. No quiere decir que no es acepto delante de Dios. Entonces aquí las personas, lo que estamos llamados es a dejar de poner tanta fe en lo material y más bien hacer las cosas como Dios manda. Porque, pastor, hay dos extremos. El creyente que el 10% es su Dios. No sé si cuando vayan al infierno se lo van a llevar para tenerlo allá. O el pastor que condena al creyente porque no diezma. No sé si cuando vaya al infierno se lo va a llevar allá. Es que la gente aquí no estamos sesgados para ninguna parte. Aquí decimos simplemente lo que la Biblia dice. Entonces, si Abraham lo dio por gratitud, Moisés lo establece como ley, Jesús dice que se debe de hacer sin dejar de hacer lo otro, Pablo dice que es un derecho. ¿Quién soy yo para ir en contra? Ahora, si alguien no quiere hacer uso de ese derecho, es respetable, pero eso no quiere decir que sea el común denominador. La iglesia hoy lo cree como un principio bíblico, como una de las doctrinas de la iglesia. ¿Está claro? Y cuando los cristianos diezman, no diezman bajo la figura de la prosperidad, ni lo hacen pensando en el sentido de que Dios me dé, porque el diezmo nunca tuvo esa finalidad. El diezmo se dio porque Dios les dio. O sea, la iglesia diezma, yo diezmo, los cristianos diezman como una expresión de gratitud al Dios que le dio, no para que Dios les dé, sino porque ya Dios me dio, entonces yo por eso diezmo.
con respecto a que si un pastor estrena auto cada año, ¿cuál es el problema? Yo no le veo problema a eso. Que es que hay gente muy pobre. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Que ese dinero servía para dárselo a otro. Qué generoso eres con lo que no es tuyo. Es que el diezmo no es del cristiano. El diezmo es de Dios. Por eso el diezmo no se le da al pastor. Se lleva al alfolí. Entonces aquí la gente tiene que aprender a hacer las cosas como Dios manda. Traigan los diezmos al alfolí. Llévelos al alfolí. Que el pastor se compró un carro. ¿Usted cuál es el problema? Usted paga impuestos del 19 y téngase fino que viene una escalada de impuestos y el gobierno hace lo que le dé la gana. ¿Y entonces qué? No. Aprendamos a ser cristianos de verdad. No, pastor, es que estoy siendo simplemente sincero, pastor, tratando de hacerme entender. Por ejemplo, muchos hermanos, es decir, hay inquietud en muchos hermanos de la iglesia que dicen: esta iglesia es grande, el pastor ya tiene plata. Voy a llevar los diezmos a una iglesia que se acaba de establecer. Bueno, esa es una inquietud. Y la otra es: si a mí me hacen un préstamo en un banco, ¿debo de diezmar de esa plata? La primera, al lugar en el cual usted vaya a dar a Dios y a recibir de Dios lo que Dios tiene para usted, ahí es donde usted debe de diezmar. Donde se alimenta espiritualmente. Exactamente. Tú no te sacas un mercado del costo y vas a pagarlo al éxito, ¿sí? No. ¿Es en el costo o es en el éxito? Cuando yo soy miembro de la iglesia en el Boyacá Real y la iglesia de yo qué sé, Filo de Hambre, como usted siempre dice, o Morroplancho, allá son 5 creyentes. Entonces se supone que la iglesia del Boyacá Real tiene 400 creyentes y ya tiene una infraestructura. Y las ofrendas son muy importantes comparadas con la de la iglesia en Filo de Hambre. Porque en Filo de Hambre entran 10,000 pesos. Pero aquí entran 100,000. Entonces, hay 9 veces más. Pero es que la iglesia en Filo de Hambre son 5 creyentes. Vacían el baño 5 veces. Aquí son 400. Vacían el baño 400 veces. Allá es un bombillo. Aquí son muchos. Allá cualquier creyente puede hacer el aseo porque es un escenario de 5x4 o 6x10. Aquí hay que pagar un empleado con todas las de la ley. Entonces, las iglesias grandes tienen costos grandes. Las iglesias pequeñas tienen costos pequeños. Las iglesias grandes tienen ingresos grandes, las iglesias pequeñas tienen ingresos pequeños. Pero todo va acorde a la condición en que se vive. Entonces aquí es muy importante que las personas comprendan que eso de que yo llevo la bendición que Dios me dio a otro lugar porque son más necesitados. Regla número 1. Dios no enseña así. Regla número 2, no son más necesitados, son igualmente. Porque allá pagan servicios, aquí pagan servicios. Allá no se paga empleado, aquí sí hay que pagar empleado. Allá no es necesario hacer una inversión tan grande en el mantenimiento de una infraestructura, aquí sí hay que hacerla. Ahora, no estoy diciendo eso para que un cristiano que viene aquí no vaya a diezmar. Si quieren ir a diezmar, vayan diezmar donde quiera, que Dios ve. Yo he sido pastor por más de 40 años y nunca he estado pensando en el diezmo de nadie, porque yo soy un predicador del evangelio. Yo no sé aquí en el Boyacá Real quién diezma, quién no diezma, ni estoy interesado tampoco. Yo me preocupo es por predicar el evangelio. De ahí para allá Dios proveerá. Yo fui pastor en un lugar donde habían 10 creyentes, y fui pastor donde habían 50, y fui pastor donde habían 500, 600 o 700, y a mí nunca me faltó el desayuno, ni tampoco la comida. Y si mañana los cristianos no diezmaran, si Dios cuida de las flores y cuida de las aves, ¿no cuidará de mí?
Sí que yo no soy pastor por dinero. Pastor, yo soy pero- pastor porque Dios me llamó. Pastor, a pero se cumplir un trata ministerio. de las preguntas que los creyentes le hacen a uno. Por ejemplo, un hermano que día me decía, yo no diezmo en la iglesia porque aquí no tienen necesidad. Mi diezmo, como es grande, yo lo reparto entre pastores que acaban de salir al ministerio. Y creo que no está mal, decía el hermano. Sería muy bueno que él repartiera su propio sueldo. Claro, Porque es que el diezmo no es de él. así es. Es que el problema nuestro es decidir por lo que Dios ya estableció. Entonces, el diezmo es de Dios. Yo no tengo por qué distribuirlo ni con pordioseros, ni con viudas, ni con huérfanos, ni con pastores que supuestamente están económicamente en condiciones vulnerables. Porque la iglesia, es bueno que los creyentes también entiendan eso, la iglesia tiene un manejo solidario. La iglesia en Boyacá Real aportó 1 millón de pesos de diezmo esta semana. Y la iglesia de Chipaque solo ingresaron 20,000 pesos. ¿Qué es lo que hace la iglesia a nivel nacional? Reúne todos los ingresos de todas las iglesias y reparte equitativamente de ese presupuesto nacional para que el pastor que menos reciba tenga mínimo. el salario mínimo. Porque usted se da cuenta, pastor, que esta semana, bueno, hace muy pocos días me llamó una hermana de otra ciudad a preguntarme que ella había vendido una casa y tenía unos diezmos, Sí. pero que ella no los iba a dar todos ahí. Ahí en su que iglesia. yo que le aconsejaba que ella los iba a repartir en 3 iglesias. Es que ella no es dueña del diezmo. Que el problema es ese. Yo puedo dar lo mío, pero lo que no es mío, yo puedo disponer de, por ejemplo, declaré renta este año y me tocó dar determinada suma de dinero al Estado. ¿Tú crees que sería bien decir, venga, pues esto lo requiere la DIAN, pero yo lo voy a compartir aquí con una Claro. familia que incluso duerme en el andén? Aparentemente es piadoso, pero ¿está bien? No. ¿Qué hacemos entonces con lo que Jesús dijo cuando le hacen la pregunta sobre el César? Y él pregunta por la moneda. Sí, sí, ¿Qué fue lo sí. que Jesús dijo? A Dios lo Dad que a es Dios lo que es de Dios, y al César lo y que a es de César César. lo que es de César. Pero ahí pasa con muchas cosas, ¿no? Que nosotros a veces queremos ser, el dicho popular es ser más papistas que el Papa. O sea, queremos mostrar Como una arreglar las bondad cosas. y una Exacto. misericordia superior Exacto, aún sí. a lo que Dios Sí, porque ha eso fue dicho. lo que el hermano quiso decir. No, yo mejor, No, yo creo que hago bien repartiéndolo en varios. pero No le realmente pertenece a él. ese es el punto, o sea, y así pasa con toda, hay gente que hace negocios con plata ajena. Si yo tuviera, yo haría, pero es que no lo tiene. Claro. Entonces, el que lo tiene verá qué hace con eso. No, y aunque parezca un poco como, hoy que sobrado, pero es que es la verdad. Es A veces nosotros queremos hacer uso Yo de no lo que puedo es nuestro. disponer del sueldo de Darwin, por ejemplo. Yo tengo el sueldo de Darwin, yo le voy a pagar a Darwin. Es decir, no, pero Darwin no necesita. Y hay Voy gente a que lo piensa repartirlo así. a 3 o a 4. No, es que esa es la teología de la liberación, Sí, hay que muchas, es sí, hay maquiavélica. muchas inquietudes acerca de Entonces eso. la gente hay que... Por ejemplo, me preguntan, un hermano que es buen hermano, sellado con el Espíritu Santo y no diezma, ¿se salva? Eso de que es sellado con el Espíritu Santo y no diezma, Pero un Pues, contrasentido. eso es algo así como, hay un hermano que es sellado y es muy buen hermano, pero vive en unión libre. Ajá. Hay un hermano que es muy buen hermano, pero vive del hurto. Exacto. ¿Recuerda la historia aquella? Un pastor se le acerca a una familia y le dice, pastor, queremos hacerle saber en qué estamos empleados. Sí, hermano, cuénteme. No, es que nosotros vivimos del hurto en las calles de Bogotá todos los días. Y el pastor se quedó aterrado. Le tocó sentarse a predicarles el evangelio, porque se llamaban cristianos, pero eran ladrones. Así va a pasar en todos estos casos. No me digan a mí que un cristiano lleno del Espíritu Santo le ve Que no. problema a diezmar. Exacto. Sí, Eso es no lo es que yo cierto. digo. Si el cristiano es lleno del Espíritu Santo, no hay ni necesidad Jesús- de decirle, no, no. ni hace esa pregunta. Ni tienen que adoctrinarlo.
Usted sabe, pastor, cuál fue la doctrina que me dieron a mí cuando me bauticé. Tenía el agua al cuello a las 12 de la noche en un tanque lavador de café en una vereda tierra fría. Ajá. Y el pastor me dijo, no olvide que a partir de hoy usted debe de dar el 10%. No me explicó ni cómo ni de qué manera. Eso fue la doctrina que me dieron. Yo nunca le vi problema a eso. Porque si Dios me da la vida, si Dios me da la salud, si Dios me da el empleo, no puedo yo sacar la 10% para el Dios dueño de todo, que su generosidad me da el 90% a mí, más la posibilidad de disfrutarlo, y sacar la 10% para que su obra siga creciendo. Y asociado a eso, hermano Carlos, uno podría, si uno fuera al plano real y le preguntara a los cristianos que diezman, y por ejemplo, yo tuve la bonita experiencia de empezar a diezmar pues desde que mis papás me enviaron a estar solo en un lugar y él me daban todo. Y es, en serio, uno puede hablar con el que sea, y el que es fiel con eso no tendrá un testimonio alrededor de que Dios le ha faltado, no, o que sus finanzas se han venido abajo, han disminuido, no, sino que Dios siempre les ha bendecido. Entonces a veces es más como una presunción llegada por voces de terceros que de verdad porque haya creído a conciencia en lo que la palabra de Dios dice. Es que aquí hay algo que vale la pena como organizar. Número 1, yo diezmo porque Dios me dio. Y diezmo porque pienso que el Dios de Abraham es el mismo Dios de hoy. Él, sus principios, su palabra no ha cambiado. ¿Está claro? 2, yo debo de diezmar no pensando en la necesidad. Ay, sí, yo voy a diezmar porque pobrecito el pastor. ¿Quién le dijo a usted que Dios tiene ese pastor desamparado? No. Yo debía 4,000 pesos de comida en el año de 1980. Y en ese tiempo ingresaban 5 pesos de diezmos. Y me vi debiendo 4,000 pesos. Porque el tendero me fió. Tranquilo, pastor, lleve y después me paga. Pero los ingresos allí no eran lo suficientes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió una mujer que cruzó 4 departamentos para llegar a un lugar que ella no sabía que existía. Nos esperó hasta las 10:30, 11 de la noche en el parque, porque Merceditas y yo nos habíamos ido a hacer un culto a una vereda, y cuando llegamos, ella ha tocado a la casa donde estamos y pregunta por el pastor. Sí, señora, a la orden. Lo que pasa es que yo soy creyente, vivo en tal parte, y Dios me colocó en el corazón venir a este lugar que no conocía, a traerle 4,000 pesitos que le pueden servir para algo. Yo no estoy esperando en los diezmos que Darwin va a aportar o que Ezequiel va a aportar, porque yo no sé si diezmarán o no, ni tampoco estoy interesado en eso. Yo espero es en el Dios que yo represento. Y si Dios viste los lirios del campo, si Dios sustenta las aves del cielo, ¿no cuidará de quienes servimos a Él? Entonces aquí saquémonos de la cabeza el dar diezmos por pesar. Pobrecito, es que si yo no diezmo, el hermano no come. Olvídese. Dios usará al mismo diablo para que le lleve comida a ese pastor. Sí, nosotros tenemos esa experiencia, la tenemos clarita. Por eso hablamos con autoridad espiritual, moral y de experiencia. Inconversos nos llevaban comida. Claro. Que no tenía Dios. Mercedita recordará que cuando estábamos en el Águila, ha llegado alguien con una remesa. No tenemos nada en casa. Y nos dice que aquí le manda a mi mamá y que por la tarde viene al culto. Y eso hace 42 años. Y la señora no ha venido al culto todavía. Pero la comida sí llegó. Sí. Entonces también sea la ocasión para decirle al pastor que deje de maldecir a los creyentes porque no diezman. Que usted no vive del diezmo que la comunidad va a dar. Usted vive de la bendición de Dios. Amén. Yo no vivo del diezmo, yo vivo de la bendición de Dios. Así como suena.
Por eso yo no soy un predicador de diezmo. Ustedes me escuchan a mí hablando en la iglesia, hermano. No, yo vivo por la fe. Tengo un ministerio. Dios me ha enviado. Simplemente yo obedezco. ¿Está claro? Para acabar de resolver la pregunta, porque el tiempo se nos va. Si yo hago un crédito, ¿debo de diezmar del crédito? Bueno, hay dos maneras de verlo. Uno, recibo el capital. Pastor, antes de que responda, una persona le respondió al que hizo la pregunta y dice, diezmas de lo que Dios te dé, el préstamo no es tuyo. Ahí está muy importante eso. La pregunta es, si va a pagar el crédito, ¿quién le da para pagar el crédito? Exacto, sí. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. ¿Cómo se hace? Uno, yo saqué un crédito de $1,000,000 para un negocio. Entonces, si yo lo saqué para un negocio, yo tengo dos maneras de diezmar eso. Uno, de todo lo que me ingresa por causa del negocio, diezmo. O dos, si yo diezmo del millón, y me caen 900 y monto el negocio, entonces yo ya no voy a diezmar de todo, sino de la utilidad, que eso es diferente. ¿Está claro? Sí. Pero que uno diezma, claro, uno diezma de todo. Porque se supone que si yo voy a pagar es porque Dios me dio. Amén. Con respecto a la otra pregunta, la señora está casada con un hombre inconverso. Sí. Y él le da el dinero para hacer su mercado. Simplemente eso es el patrimonio de la familia. Ella no está llamada a diezmar. Pero si su marido inconverso le dice, Julana, tenga estos 200,000 pesos para que me catee, ahí sí debe diezmar ella. Si viene el hijo y le dice, mamá, yo trabajé este mes y le quiero dar estos 100,000 pesos, ella debe diezmar. Si va por la calle y se encuentra 50,000 pesos, ella debe de diezmar. Sí. Vendió la herencia de sus padres, ella debe de diezmar, porque es lo que Dios le dio. Pero cuando se trata de la comida de la casa, Sí. quien debe de diezmar es la persona responsable de la casa. ¿Está claro? Ujú. El tiempo se nos fue, Yo pero creo no se que preocupe, que preguntas sí hay, muchas. muchas. Pero, y si redondeamos ese tema, ¿de las primas se debe diezmar? Ush. Y de las tías y las sobrinas también. La otra pregunta, ¿cómo alguien que recibe sueldo da primicias? Era la otra Bueno, pregunta. vamos acá. por parte. Cuando hablamos de las primas que son de medio año o de fin de año, claro. pues es una bendición Claro. adicional que Dios me dio. Sí. Yo debo de diezmar. Y no debo de hacerlo porque el pastor lo diga o porque la gente me vea. Yo debo hacerlo porque estoy agradecido, pues es una bendición que Dios me dio. ¿La otra pregunta cuál es? Sobre que alguien que tiene un sueldo fijo, ¿cómo ya. hace para dar primicias? Bueno, el doctor Darwin es un ejemplo que estoy colocando. Claro. No que estés trabajando en esa área. Eres médico, pero ya estás trabajando acá. El doctor Darwin fue el 1 de enero a trabajar. Ese día son primicias. Pero sucedió que en junio le acabaron el contrato y le tocó buscar en otro lugar. Y el 1 de julio se empleó en la clínica de Pepito. Ese primer día es primicias. Ujú. El que tiene un negocio, el 1 de enero fue y lo abrió y vendió un par de medias. Esas son primicias. Sí, porque Es lo porque primero que hay Dios le dio. pastores que dicen que mensualmente a los No. hermanos. Eso no está bien. Son maneras de la gente ver y bueno, y de creer. Pero bíblicamente, primicia es lo primero. Sí. Exacto. Y la otra pregunta era que bueno, entonces tengo un contrato por orden de prestación de servicios y yo por mi cuenta tengo que pagar pensiones y salud. Entonces, cuando vaya a dar diezmo, Yo debo dar diezmos de todo. Debo dar diezmos de todo. Claro que sí.
Porque una cosa es que el Estado me los pague, otra cosa es que de lo que Dios me dio, a través de, yo dé lo que es de Dios. El tiempo se nos fue. Mano Ezequiel, gracias por estar ahí en ese máster. Y Pastor Darwin, nos vamos. Mano Carlos, se fue el tiempo, pero bueno, gracias a Dios hemos aprendido mucho y yo No, y creo esperamos que que le la hemos gente no se resuelto a las incomode personas por muchas. la forma de responder aquí, que yo me emociono y quisiera como si yo pudiera abrirle el cerebro a la gente y hacerle entender que no vale la pena perder tanto por algo tan poquito. Dígame pero de es que qué a le veces, sirvió. pastor, los creyentes se confunden. Por ejemplo, mire, ahí dicen, en mi iglesia quitaron el alfolí, y es una iglesia de la nuestra, de la pentecostal. Quitaron el alfolí, siempre que recogen la ofrenda, mandan los sobres para los diezmos, y no hay alfolí para uno llevar los diezmos. Entonces la gente se confunde, ¿sí? Pero sí, es decir, no hay un lugar para llevar el diezmo. Es que ofrenden en su... Que echan en el sobre Exacto. el diezmo Sí. y luego lo separan de las ofrendas. Bueno, yo hasta Es muy raro que en 50 quitaron años el de vida alfolí. cristiana, es primera vez que eso pasa. Yo les recomendaría a esos cristianos que hablen con los directivos del distrito para que los orienten. Sí, ¿no? porque Porque es una- no es normal. No es normal que en la iglesia nuestra suceda eso. Eso no es normal. Sí. El diezmo no se le entrega a nadie, se lleva al alfolí. Listo, Por pastor, eso en las escogió la iglesias, carta. sí, pero mire, es que vale la pena aclarar. En algunas iglesias acostumbran a llevarle el sobre al creyente, como si le estuvieran pasando una cuenta de cobro, ¿no? Sí, eso no está bien. Quienes lo hacen bien intencionado, pero lo que la Biblia dice es diferente. Sí. Traigan Los el diezmos diezmo al alfolí. al alfolí. Entonces, el creyente no debe estar esperando que le lleven. El creyente debe saber que es un deber cristiano. Ujú. Una cosa es que a mí, que eso es lo que hace que muchos vituperen y hablen mal de la iglesia. Exacto. Es que uno vaya y lo primero que lo reciben es con el sobre de los diezmos. No. La gente debe venir a adorar a Dios y ya ese deber cristiano ha de surgir como el resultado de la gratitud en razón a lo que Dios le dio y debe de saber dónde se lleva, sin necesidad de que lo vean, de que se den cuenta, porque al final es algo que hace el cristiano buscando agradar a Dios en todo lo que Dios le demanda en su Amén, palabra. amén, amén. Yo le ruego muy respetuosamente, pero con mucha franqueza, no deje de salvarse por plata. No se vaya a perder por plata. Ujú. Sálvese haciendo las cosas como Dios manda. Amén. Y esto va en dos sentidos. En el creyente que la 10ª parte no quiero porque pienso y voy a decidir sobre ella, o en el pastor que maldice y condena Sí. a quien no lo hace. La salvación es voluntaria. La Biblia es clara. Yo soy el que debe tomar la decisión, si obedezco o no, consciente que la obediencia me garantiza salvación y vida eterna. La desobediencia, lo contrario.